Vender una obra es, sobre todo, un acto de exposición y eso lo cambia todo. Por eso vender incomoda tanto, porque no es solo miedo a cobrar, es miedo a exponerse. Muchas artistas quieren dar la patada final, vender, cobrar, mostrarse con seguridad, sin haber hecho el trabajo invisible, sin haberse quedado el tiempo suficiente en el proceso, sin haber atravesado la incomodidad de no gustarse. Hay una pregunta que me hacen todo el tiempo en mentorías, en programas, por mensaje privado, incluso después de dar clases. Ceci, ¿a qué precio vendo mi obra? ¿Qué precio le pongo a mi obra? Y muchas veces cuando empezamos a conversar un poco más me doy cuenta de algo, ¿no? Esta pregunta llega demasiado pronto. No porque no sea válida, sino porque en realidad hay que retroceder varios casilleros antes de poder responderla con honestidad. Porque vender una obra no es solamente un acto comercial. Vender una obra es, sobre todo, un acto de exposición. Y eso lo cambia todo. Exponerte no es solo mostrar un cuadro, es dejarte ver. Es decir, esto soy yo, esto hice, esto vale. Y eso toca una herida mucho más profunda que el dinero. Toca la herida de mostrarnos como somos, de dejarnos ver vulnerables, de bancarnos la mirada del otro sin escondernos. Por eso vender incomoda tanto, porque no es solo miedo a cobrar, es miedo a exponerse. Muchas artistas me dicen que les da vergüenza vender, que no saben qué precio poner y hasta prefieren regalar obra antes que pasar por ese momento incómodo. Cuando una amiga te dice, ponele precio que me la llevo, vos decís, ay no, bueno no, mejor llévatela. ¿Por qué? Porque preferís evitar pasar ese momento incómodo. Creemos que el problema es el precio, entonces empezamos a mirar, bueno, a ver qué cobran otros artistas, qué precios maneja el mercado, qué se está vendiendo, qué funciona, ¿no? Y ojo, mirar referencias de mercado no está mal, yo misma lo sugiero como parte del proceso. Pero ese no es o no debiera ser el factor decisorio del valor de tu obra. Porque aunque copies exactamente el precio de otra artista, si internamente no lo crees, si tu cuerpo, si tu estómago no lo sostiene, igual te va a incomodar. El problema no es decir el precio, el problema es creerlo cuando lo decís. Y creerlo no es una cuestión de autoestima suelta ni de mentalidad positiva y dale, créetelo. No, tiene que ver con algo mucho más concreto. El camino que recorriste como artista hasta llegar ahí. Por eso quiero traerte una metáfora que a mí siempre me gusta traer metáforas de cine, de película, de videos. ¿Te acordás de Karate Kid? Del señor Miyagi que no le enseña karate directamente a su alumno, sino que primero lo pone a encerar autos, a pulir pisos, a Daniel San, no me acordaba el nombre, a repetir movimientos que parecen no tener sentido. El alumno se frustra, se enoja, no entiende para qué sirve todo eso, hasta que un día sin darse cuenta, el cuerpo ya lo incorporó, ya lo sabe. Eso mismo pasa con el proceso creativo. Muchas artistas quieren dar la patada final, vender, cobrar, mostrarse con seguridad, sin haber hecho el trabajo invisible, sin haberse quedado el tiempo suficiente en el proceso, sin haber atravesado la incomodidad de no gustarse, sin haber sostenido cuando dudaban o sin habitar su obra más allá del resultado. Entonces, cuando llega el momento de vender, algo adentro no confía y eso se nota. Y no porque la obra no valga, sino porque el cuerpo no estuvo entrenado para sostener ese lugar. Y esto, querida amiga artista, es clave. La confianza no aparece cuando vendes. La confianza se construye mucho antes. Se construye cuando pintás, aunque no estás segura, cuando no gustarte no te frena, cuando dejas de buscar validación constante en el afuera, cuando empezás a reconocer lo que hay ahí, aunque todavía no sepas bien qué hacer con eso. Por eso vender incomoda, porque es el último eslabón de una cadena. Y si los eslabones previos están flojos, el cuerpo lo sabe, porque no alcanza con querer vender, no alcanza con animarse, no alcanza con copiar precios. Hay que prepararse para recibir. Y prepararse no es hacer más, es estar, es habitar mejor el proceso. Muchas artistas no tienen miedo al dinero, tienen miedo a pararse frente al mundo con algo que todavía sienten frágil adentro. Y eso no se resuelve empujando, se resuelve volviendo hacia atrás,
algunos casilleros, haciendo el trabajo que no se ve, encerando el piso, pulir una y otra vez, aunque no parezca que eso te esté llevando a algún lado. Porque cuando ese trabajo está hecho, el precio deja de ser un problema central. No porque mágicamente desaparezca la incomodidad, sino porque hay algo dentro que dice, esto lo puedo sostener, independientemente del resultado. Y para ir cerrando, antes de preguntarte cuánto vale tu obra, tal vez tenga más sentido preguntarte desde dónde la estás ofreciendo. Si lo haces desde la urgencia, desde la comparación, desde la necesidad de validación, desde la necesidad de decir vendí, o si lo haces desde un proceso que fue recorrido, habitado, sostenido. Vender no empieza cuando hablas de dinero, recordalo, empieza mucho antes. Empieza cuando te quedás, cuando atravesás, cuando no te vas. Soy Cecilia Fernández Mauri y esto es Entre Artistas, el podcast.